Soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver cómo un observador, filtro de Kalman estacionario y un control LQR son óptimos para ciertas cosas, pero cuando no se cumplen las suposiciones teóricas subyacentes, por ejemplo, si el punto de funcionamiento no está bien calculado, pues entonces funciona peor el observador de Kalman que un filtro a ojo simplemente haciendo una derivada numérica de la salida para estimar la velocidad. Estas matrices A continua y B continua y este sensor de posición son un sistema masa-muelle, las variables estados un poco son posición y velocidad. Construye un sistema donde saca de posición y velocidad tiene ganancia 1, esta función de transferencia, sistema de segundo orden, masa-muelle amortiguador, por ejemplo, de toda la vida, y su respuesta en bucle abierto pues es esta oscilación que tarda unos 40 segundos en desaparecer. Nuestro objetivo va a ser diseñar un controlador para este sistema, diseñando un observador, estimando las posiciones y velocidad, que son la variable de estado, y un controlador que en función de esa posición y velocidad estimadas realice una acción de control. El controlador será, claro, casi las ganancias de un regulador proporcional a la posición, digamos, y derivativo, la ganancia que multiplica la velocidad. Lo vamos a hacer en discreto, muestrearemos a 80 milisegundos, estas son las funciones de transferencia discretas, este es el módulo de los polos y con la fórmula del tiempo de establecimiento de polos discretos sale efectivamente 40 segundos, como habíamos visto en la respuesta ante escalón. Vamos a resolver un control por realimentación de la salida. Primero, las constantes que multiplican la posición y la velocidad las calcularemos con la fórmula del Discrete Linear Quadratic Regulator. Intentaremos minimizar la integral en continuo, la suma en discreto de los cuadrados de la salida, con c transpuesta c, y además del cuadrado de la salida, pues ponderaremos 0,5 por el cuadrado de la entrada, para limitar un poco la acción de control. Ejecutando pues a 0,6 y 0,61 de constantes que multiplican la posición y a la velocidad, o sea, constantes proporcional y derivativa. Y unos polos en bucle cerrado, pues de 0,9 más o menos 0,14 complejo, discretos, con un módulo de 0,92 y que pues haciendo el logaritmo y dividiendo por ts sería el equivalente un poco en continuo a estos polos y 4 entre la parte real de estos polos, un tiempo de establecimiento de 4 segundos, una frecuencia natural de 2 y pico radianes por segundo y si divido por el periodo de muestreo, un tiempo de establecimiento de 47 muestras. Por lo tanto, pues parece que el periodo de muestreo está bien elegido, 47 muestras en bucle cerrado, en un periodo de la onda de 2 radianes por segundo, pues meto un montón de muestras y este controlador, pues en 4 segundos y pico, 5, debería haber frenado en vez de en 40 las oscilaciones del proceso. Lo que hay que hacer ahora es estimar posición y velocidad para multiplicar la posición estimada por esta constante y la velocidad estimada por esta. Lo primero que utilizaremos será pues, el filtro de Kalman estacionario con DLQE, donde, bueno, le doy la matriz A discreta y C discreta de mi proceso, le digo que el ruido de proceso entra con una identidad y que la primera de las ecuaciones pues, tiene un ruido de proceso de varianza 0,15 y la segunda un ruido de proceso de varianza 1 y que el ruido de medida tiene una varianza 0,1. Claro, ¿por qué pongo esto? Teóricamente porque yo tengo identificados esos ruidos de proceso, esas desviaciones típicas. En la práctica, bueno, pues si los polos de bucle cerrado salen razonablemente comprensibles, pues no nos preocuparemos mucho de dónde han salido estos números, sino que pues vamos a comprobar que la solución tiene sentido. Los polos de bucle cerrado, A menos LCA, pues son 0,32 y 0,8. El tiempo de establecimiento del observador asociado a cada uno de estos polos discretos me da 0,28 y 1,5 segundos y el número de muestras pues me da 3,6 y 19 muestras. Claro, este observador óptimo, si tengo la medida de la posición, pues parece que filtraré las últimas 4 muestras para tener una posición filtrada y filtraré las últimas 19 muestras para tener una velocidad filtrada o algo así. Efectivamente, el segundo valor propio, el polo lento, está asociado a la velocidad y el polo rápido pues, está asociado pues, a una combinación de posiciones y velocidades, según sale aquí. Todo tiene sentido razonable y estos tiempos de establecimiento, un poco de velocidad o eso de menos de segundo y medio, pues son menos de la mitad del tiempo de establecimiento dado por el control, o sea, el observador convergerá primero y luego el controlador hará su faena, y todo parece razonable. Y por lo tanto, pues este invento, sobre todo de la matriz de varianzas-covarianzas del ruido de proceso, que es lo que suele ser un poco objeto de más inventiva en el diseño de un filtro de Kalman, todo da intuitivamente razonable. La alternativa a este filtro de Kalman sería, bueno, pues un filtro a ojo donde la posición me la crea directamente
1 y la velocidad, pues básicamente se multiplicará ese por el sensor de posición y luego pues dividir con un filtro de 5 radianes de ancho de banda y luego también voy a dividir con otro filtro de 200 radianes de ancho de banda, simplemente pues para que altas frecuencias, que en este caso es la frecuencia Nyquist, pues no tenga actividad. Y he elegido un poco pues el primer corte este a 5 de ancho de banda, que es pues el doble de la frecuencia natural de los polos de bucle cerrado que requería el controlador. Entonces, bueno, doy por supuesto, por tanto, que con este ancho de banda del filtro derivado del doble del de control, pues estaremos más o menos bien. Claro, cuanto más pequeño sea este ancho de banda, más filtraré el ruido de alta frecuencia, un estimado más limpio de la velocidad me dará, pero claro, pero más retrasado. Este polo tendrá eso, un tiempo de establecimiento, un transitorio, un desfase más importante. Entonces, pues lo he puesto al doble del ancho de banda de control y vamos a ver cómo funciona luego. Con lo cual, pues también tengo este filtro a ojo, que para simulación lo discretizo primero con Tustin y lo paso a State Space. Esta sería la matriz de transferencia, a posición y a estimado de velocidad, y simularé sus ecuaciones de estado. Con lo cual, pues ya lo tenemos todo y vamos a simular. Primero vamos a hacer una prueba 1 y el tipo de observador 1, que es para lo que está diseñado, digamos, esto de los observadores y realimentación del estado. En un contexto determinista al menos, yo tendré unas condiciones iniciales distintas de cero y mis controladores y observadores óptimos, LQR, LQE, pues intentarán minimizar la integral del cuadrado del error de estimación, la integral del cuadrado de la desviación, esta X, aunque el filtro de Kalman también tiene su interpretación estadística, varianzas, tal, pero en fin. Los controladores por realimentación de la salida están pensados para, en un contexto determinista, alcanzar cero de forma óptima. Entonces pongo unas condiciones iniciales de posición y velocidad, no voy a poner perturbaciones y voy a simular con Kalman ¿cómo? Bueno, pues voy a simular 150 muestras, inicializar el estado del filtro de Kalman a cero y el bucle es leer sensores, c por x más una perturbación que ahora es cero y pues el filtro de Kalman pues actualiza el estado del filtro, luego veremos el otro, con el término corrector. Generamos la acción de control, aparte de meter unas gráficas, pues ya lo metemos al proceso y esperamos un tiempo de muestreo y tendremos pues este nuevo estado del proceso y simulamos el predictor del filtro de Kalman también con esa misma U, cómo estará el estado en bucle abierto en la siguiente muestra antes de corregir y volver a hacer este bucle hasta que terminemos la simulación. Bien, pues con todo esto yo hago plots y veo esta simulación donde, bueno, la línea punteada es el bucle abierto, la línea azul es la posición medida, la roja punteada es la posición estimada, que bueno, pues que efectivamente en unas décimas de segundo converge, la velocidad puede que tarde un poco más, no dibujamos la velocidad real en este caso, pero en fin, pues efectivamente en estos 4 segundos pues todo va a cero y tenemos una respuesta de libro. Y la acción de control, pues bueno, pues no tiene ninguna cosa rara, ningún golpe raro y bueno, pues desde menos 1,2 frenando un poco, estirando hacia abajo y luego ya pues cancelando un poco la dinámica y amortiguando bien, bueno, pues funciona perfecto y esto sería como acabaría el vídeo diciendo qué bien va el LQR y el filtro de Kalman. Si ahora en vez de eso pruebo el filtro a ojo, esto de la derivada numérica un poco filtrada, tipo observador 2, entonces pues nada, ese filtro le he dado una representación interna, de modo que, bueno, pues que cuando me llega una nueva medida, pues lo paso por la ecuación de salida y obtengo pues el estimado de ese filtro, de esas posiciones y velocidades, y el estado interno, que será, claro, ya no tendrá significado físico, son esos filtros y tal, pues lo paso por la ecuación de estado para pues que el próximo muestreo pues esté el estado preparado. Entonces, lo que sería la posición y velocidad estimada ahora son la salida de este filtro y un estado interno sin ningún significado físico, mientras que en el observador con filtro de Kalman el estado interno era directamente el estado del proceso estimado. Aquí no. Pero en fin, pues ya ejecuto esto, todo el resto es igual y al correr la simulación pues veo que más o menos da lo mismo. La posición me la creo obviamente instantáneamente, no hay ningún tiempo de convergencia y la velocidad, pues bueno, hay un pico un poco más alto, tema de, pues no sé, ganancias de alta frecuencia, etcétera. Pero bueno, pues la posición va muy bien en estos 4 o 5 segundos. Y la acción de control, pues bueno, el pico de frenada inicial es un poco más alto, pues debido a la diferencia en el transitorio de esta estimación de velocidad, pero bueno, pues todo da más o menos lo mismo. Y ya digo, como lo único que ve el usuario, pues es la gráfica azul de Y, pues esta gráfica con el
PD, es un regulador PD, ¿vale? Estimo posiciones y velocidades filtrando directamente la salida y pongo las dos constantes y bueno, pues esta gráfica azul, y si ahora recalculo con el filtro de Kalman esta otra gráfica azul, pues aparte de cuestiones del escalado, las gráficas de MATLAB pues son prácticamente indistinguibles y por tanto las dos cosas se han comportado bien. Teóricamente, el filtro de Kalman es el óptimo de varianzas de no sé cuántos, tal, el LQR, o sea, parece que, bueno, si las dos cosas se portan bien, pues el filtro de Kalman tiene una base teórica de optimalidad de estimación de posición y velocidad que no tiene el otro filtro a ojo y podría ser recomendable. ¿Cuál es el problema? Pues ahora vamos a simular que hay una perturbación constante a la salida. Esa perturbación constante a la salida, por ejemplo, el punto de funcionamiento no está bien calculado. No tenemos acción integral, entonces vamos a tener algún tipo de error de posición, pero bueno, pues debería funcionar razonable. Ejecuto ahora, simplemente ahora pues se suma una unidad, aquí de eso, el 0 no está bien calculado, mi masa muelle está 1 metro a la derecha de donde, bueno, pues en los experimentos de identificación o lo que sea, pues estuvo, y bueno, pues vamos a ver la simulación. Esta es con el filtro de Kalman y horror. Esto es un verdadero desastre. O sea, fijémonos que un error de una perturbación de tamaño 1, al principio medianamente empieza a ir hacia el sitio, pero bueno, al final el observador se lía y acaba el equilibrio más lejos que lo que la propia perturbación hace. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque estima, cuando realmente está parado, estima que su velocidad es de menos 1,2. Estima que está yendo hacia abajo con gran velocidad. En un segundo cruzaría ya el 0 y por tanto la acción de control, atención, lo que hace es empujar hacia arriba. Por lo tanto, esto es totalmente antiintuitivo e inesperado. O sea, ¿cómo puede ser que estime una velocidad negativa tan grande y que cuando veo que está por encima del punto de funcionamiento acabe empujándolo todavía más lejos? Esto es un desastre. Bueno, pues este es un poco el objetivo principal de este vídeo, ver que el filtro de Kalman, óptimo teóricamente según ciertas suposiciones y que antes, cuando lo probábamos en el contexto en que los matemáticos prueban los observadores, pues funcionaba muy bien y ahora sin embargo es un verdadero desastre, es peor el remedio que la enfermedad y acaba más desviado de lo que empezó. ¿Qué pasa si ahora pongo mi filtro a ojo de las posiciones y velocidades? Bueno, pues que mi filtro a ojo detecta una desviación, pero el estima de la velocidad, pues claro, cuando está parado, pues la derivada numérica da 0 y por tanto, bueno, pues la acción proporcional empuja un poquito hacia abajo. Para tener menor error deberíamos tener pues una ganancia proporcional más enérgica, cambiar la QI y la R, pero por lo menos funciona como intuitivamente debería. Hace un poco de esfuerzo de controlar en llevar al sistema hacia el punto de funcionamiento con esa ganancia proporcional y cuando está parado, pues claro, estimamos que el término derivativo debe ser 0. Por lo tanto, este filtro a ojo, teóricamente subóptimo y que hemos puesto así como una derivada numérica, funciona mejor cuando el punto de funcionamiento no está bien calculado que el filtro de Kalman. O sea, esto es lo que esperaríamos intuitivamente y lo que un PD, por tanto, sintonizado decentemente hace, mientras que si vuelvo a poner el filtro de Kalman, pues vemos el desastre que da. Con lo que vamos a concluir. El filtro de Kalman es el observador óptimo ante ciertas perturbaciones, ruido blanco de distribución normal de proceso, etc. Pero hemos visto que una perturbación persistente, constante, da sorpresas. Claro, lo podríamos arreglar añadiendo una matriz aumentada, acción integral, etc. No es objetivo de este vídeo, ¿vale? Pero el tema es que cuando simulábamos exactamente en las condiciones previstas por la teoría, era muy bonito, punto de funcionamiento bien calculado, condiciones iniciales no de equilibrio, precioso, pero si había un error en el cálculo del punto de funcionamiento, pues era peor el remedio que la enfermedad. Y sin embargo, pues un filtro a ojo, un filtrado numérico de la derivada cortando en 5 radianes, iba como intuitivamente se esperaba, tanto ante perturbaciones a la salida, que bueno, pues que intenta empujar hacia abajo y el estima de la velocidad es correcto, como ante condiciones iniciales no nulas. Por lo tanto, el observador a ojo nos ha funcionado bien en todos los casos y el filtro de Kalman, teóricamente óptimo, ha sido penoso cuando las condiciones de su aplicación pues, no eran las de la teoría y las perturbaciones, en vez de ser ruido blanco de distribución normal, eran unas distribuciones persistentes. Eso significa que no es solo todo lo que reluce y que un control o un observador óptimo solo es óptimo en las condiciones en las que los teóricos dicen que lo son, pero que la práctica es complicada y entonces el filtro de Kalman puede ser mucho peor que un simple filtro a ojo para un PD.
Bien, pues esto es todo. Con esto concluimos este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.